Hola Piscis, bienvenido a tu horóscopo. Esto va del 5 al 11 de julio. Estamos en la segunda mitad del año. Ya, ahora sí llegó el momento de apretar estrategias, de revisar dónde estamos, hacia dónde vamos, redirigir la energía si es que no vamos hacia donde queremos, redirigir mente y pensamientos. Tu palabra clave, Piscis, ciclos. Ciclos se cierran, ciclos se abren. Si hay algo que es cíclico es la vida, Piscis. La vida se mueve, por eso la luna es tan determinística en astrología cuando vamos a tomar decisiones. Porque la luna marca esos cíclicos porque nosotros en sí somos seres cíclicos. Así que no tengas miedo porque a lo mejor algo se está cerrando para que algo se abra. O celebra lo que se está abriendo disfrutándolo hasta que se cierre. Tu número de acompañamiento, el número 4, perseverancia. La perseverancia es hermosa. La perseverancia y la disciplina son los que nos hacen a veces triunfar y ganar. Perseverancia es continuar, aun y cuando las condiciones sean las más adversas. Yo les dejé el especial astrológico de Mercurio, que también habla de la luna llena de Capricornio, de Júpiter en Leo, de Marte en Géminis, porque así empezó el mes. Entonces, se los dejo para que lo vean. Seguramente va a salir como que el video sugerido, para que vayan y lo vean, que ahí hay información súper importante. Vienen otros especiales astrológicos fuertes. Entonces, como siempre, ustedes saben, la invitación a que se suscriban y activen las notificaciones para que lo puedan ver. Sobre todo porque hay un tránsito que muchos astrólogos catalogan de peligroso. Y yo voy a hablar de eso mañana, 6 de julio. Entonces, para que lo vean, ¿ok? Yo no me gusta el show, y mucho menos con la astrología. Yo soy muy seria, como se pueden dar cuenta. Pero ante la peligrosidad y notoriedad de ese tránsito, voy a hablar desde lo que a mí me gusta, que es lo objetivo, lo que se puede hacer y lo que se debe evitar. Así que no se lo pierdan. Viene evolución para ti esta semana. Una persona de tu pasado llega a conversar contigo y a mostrarte una perspectiva diferente de algo. Evita peleas y discusiones con esa persona o con cualquier persona de tu entorno. Lucha por una causa. Tú vas a luchar esta semana por una causa, por algo que tú consideras que es verdad. Y gracias a ti hay algo en tu entorno que va a cambiar o que se va a transformar. Esto no es a nivel colectivo, pero puede ser, esto es más a nivel personal. Ahora, puede ser definitivamente algo, se apagó la vela, algo a nivel colectivo, pudiera ser. Pero como esto es un horóscopo mayoritariamente personal, vamos a darte luz, Piscis. Entonces, atento al entorno. Puede que haya un entorno caliente, que a tu alrededor veas peleas, que a tu alrededor veas discusiones, que a tu alrededor veas personas que se están enfrentando. Se revela una verdad esta semana, de algo te vas a enterar, te va a llegar información importante y relevante para ti, para tu vida, para tu evolución y para tu crecimiento. Ojo, esto puede llegar a través de un sueño, atentos a los sueños. Yo siempre digo, hay que tener una libretita en la mesita de noche porque cuando uno se despierta, uno anota el sueño para después tratar de interpretarlo, sobre todo cuando son sueños vívidos, cuando son sueños que sentimos que estuvimos ahí y que se nos reveló algo. Verdades que salen a la luz y esto va a generar, como te digo, peleas y enfrentamientos. Tú atento a las señales, atento a lo que estás viendo que está ocurriendo a tu alrededor. Si tienes oportunidades esta semana de disfrutar de alegría, no las pierdas. Sal, alégrate, vive y disfruta, ¿ok? Tu salud, la rueda de la fortuna, recuperaciones. Los Piscis que se estaban sintiendo mal, los Piscis que estaban sintiendo estado de ánimo raro, se van a recuperar porque la situación cambia favorablemente para ustedes. Esto no significa que los sanos se van a enfermar, significa que los Piscis sanos van a estar como mejorando. Básicamente esta es una carta de mejora, una carta donde todo puede estar mejor. Ahora, eviten accidentes domésticos tontos. Se pisaron un dedito, les cayó algo en la cabeza porque estaban tratando de agarrar algo de arriba, o se cayeron porque perdieron el equilibrio por no estar en tiempo presente. Pero más allá de eso, no veo temas de salud a nivel general, ojo, a nivel general.
El dinero de Piscis esta semana habla el colgado. No se toman decisiones impulsivas en temas de dinero esta semana, ni para bien ni para mal. Tengo $4,000 y me quiero comprar esta cartera, ay, los tengo, los pago. No, no hagan eso. Y tampoco, no me lo voy a comprar porque se me va el dinero. No, sean ecuánimes y equitativos y equilibrados en las decisiones económicas que tomen esta semana. Si estás buscando trabajo, esa energía se ve estancada. Yo te recomiendo que prendas una velita amarilla con un poquito de miel y canela para desestancar la energía laboral, para desestancar si es que estás mandando resúmenes curriculares y nada que te llaman. Si eso está pasando, detente. Detente para que esa energía se vaya. Y luego arrancas a enviar resúmenes curriculares otra vez. Trabajadores y emprendedores, tengan paciencia esta semana, no tomen decisiones impulsivas, no peleen con nadie, no se metan en chismes, concéntrense en sus trabajos, en sus estrategias, en lo que ustedes hacen para conseguir clientes para sus productos y servicios, en lo que ustedes hacen para mantener el trabajo andando. Pero sin impulsividad, sin forzar y sin obligar nada de sus situaciones laborales y de emprendimientos. El amor de Piscis. La fuerza. A ver, aquí hay varias cosas porque tenemos al juicio involucrado. Los que están en pareja, Piscis, esta es una semana para pasarla bien, para estar juntos, para celebrar en pareja, para forzar situaciones de alegría, irse, así sea obligado a irse de paseo, porque empiezan obligado pero sale bien. No, tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer este viaje, tenemos que hacer este picnic, tenemos que hacer este paseo. No, pero no quiero. No, sí, vámonos. Y el irse garantiza esa felicidad y esa alegría que a lo mejor ahorita se siente como minimizada, no perdida, minimizada o rara. Entonces, esfuércense en procurar cualquier situación de felicidad y alegría que se pueda dar esta semana. ¿Ok? Eso por un lado. Ahora los solteros. Viene con mucha fuerza alguien del pasado. Alguien que de verdad tiene la intención y las ganas de querer volver con ustedes. De querer retomar la relación. De querer que las cosas funcionen. Eso no significa que tú lo tienes que aceptar. Eso significa que si tú también quieres, confíes en la persona que está llegando nuevamente a tu vida. Confíes en el discurso que te está dando. Confíes en que es real la intención que esa persona tiene. Ahora, si esa persona viene, como te digo, con una intención genuina de querer hacer que las cosas funcionen entre ustedes, pero tú no quieres, no te sientas obligado a hacerlo. No te sientas que lo tienes que aceptar. No sientas que porque esta persona viene con sus mejores intenciones ya tú tienes que decir que sí. Porque Mercurio está retrógrado. Y cuando Mercurio está retrógrado, no todo lo que viene de nuevo es para quedarse, sino para que tú lo veas nuevamente, a ver si eso es lo que tú quieres, o tengas la valentía esta vez de poder decir que no. Así que tengan cuidado con eso. El anclaje. Llega la verdad y me libera. Escríbelo en los comentarios, por favor. Llega la verdad y me libera. Porque la Biblia lo dice y ese es un libro. La Biblia es un libro de manifestación. Lo que pasa es que, bueno, la religión ahí como que metió su manito. Solo la verdad te hará libre, dijo el gran manifestador una vez. Entonces, la verdad llega y me libera. Escríbelo para que la verdad llegue a tu vida y te haga sentir mejor en el área que tenga que llegar. Vamos a ver qué dicen los arcángeles para ti, Piscis de Sol y Ascendente, 5 al 11 de julio. Miguel te dice, es hora de moverse rápidamente, escoge la lógica sobre las emociones. Vienen cambios repentinos. Que esos cambios sean de beneficio, de bienestar y de bendición para ti. Te dejo un beso grande y nos vemos pronto por aquí por el canal.